Hola, qué bueno que estéis ahí, esperando otro episodio de Librísimo. Podéis disfrutar del programa en YouTube y como podcast en iVoox, y os recuerdo que podéis suscribiros al canal si queréis apoyarnos, dejar vuestros comentarios o un buen me gusta. Hoy visita Librísimo Mayelis González para presentarnos su última novela titulada Palenque, publicada por la editorial Cuatro Lunas. Mayelis es narradora, investigadora y divulgadora literaria, además de profesora de escritura creativa en la Escuela de Escritores de Madrid. Ha publicado varias novelas y colecciones de cuentos, entre las que se encuentran Jauría y Crónica de un desvanecimiento. Relatos y ensayos suyos han aparecido en revistas y antologías de España, Argentina y Estados Unidos, entre otros, destacando los escritos para El tercer mundo después del sol e Hijas del futuro. Fue presentadora y productora, junto a Sofía Barker, del podcast literario Las escritoras de Urras. Forma parte de la colectiva Sudacasa e imparte talleres de lectura y escritura de literatura fantástica y de ciencia ficción. Ya está todo preparado para hablar con Mayelis. Hoy, como os he dicho, me acompaña Mayelis González para hablarnos de su última novela que se titula Palenque. Hola Mayelis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cristina, ¿qué tal? Muy contenta de esta invitación. Siempre los proyectos contigo me dan mucho placer, así que muy feliz de estar aquí. Pues nosotros, como si fuéramos aquí millones, pero bueno, tú imagina que somos millones, potencialmente podemos ser Claro que sí. millones. Todos los que nos escuchan, todos los que nos ven o lo que nos pueden ver o escuchar cuando se emita el episodio. A mí me hace especial pues ilusión porque es una novela que creo que, bueno, todas las novelas, todo lo que escribimos, todos los proyectos son un poco nuestros hijos y nos gustan todos, los amamos todos, pero este en concreto pues, tenía muchas ganas de que apareciera una novela. Lo que conozco tuyo es Jauría, que es una novela corta y algunos relatos y ensayo, pero tenía ganas de verte en un registro de una novela larga. Entonces estoy muy contenta Ujú. que Palenque, que sale con la editorial Cuatro Lunas, ya lo he dicho en la introducción, Sí. pero no quiero dejar de repetirlo, para que lo localicen quienes nos están viendo o escuchando. Y me gustaría que empezásemos por lo que hago siempre, que es por el título. Ujú. ¿Por qué decidiste que la novela se titulase Palenque? Sí. Yo creo que el título fue una de las primeras cosas que tuve claro. Y eso que yo soy bastante mala para poner títulos, me ¿En serio? considero yo. Sí, ¿En... me cuesta mucho trabajo. Ah, Luego no, luego veo y digo, mira, no me quedó tan mal este título de aquí o de allá, pero yo me percibo a mí misma como que soy mala poniendo títulos. Sin embargo, con Palenque lo tuve muy claro desde el inicio. Y bueno, primero explicar que Palenque en el contexto cubano y en el contexto del Caribe en general, es la denominación que se le da o que se le dio a los asentamientos de esclavos que huían al monte, de los uh-huh, famosos cimarrones, ¿no? uh-huh, El tipo de sociedades y el espacio físico que construían en los montes, pues se le denominó así. El palenque más famoso es un palenque colombiano, que se ubica en la región precisamente de San Basilio de Palenque, no sé cómo se conoce, uh-huh. que ha llegado a ser y que hoy mismo sigue siendo una comunidad de descendientes de africanos, ¿no? Que llegaron a América por el comercio, ¿no? De la trata de personas, ¿no? A producto de la esclavitud. Y el Palenque de San Basilio se llegó a constituir una sociedad independiente y por mucho tiempo fue como un bastión de resistencia, ¿no? Contra el esclavismo y actualmente sigue siendo un punto muy importante dentro de la historia negra en el continente. En Cuba no llegó a existir un palenque tan grande, ¿no? De la envergadura que tuvo este de Colombia, pero sí existe como esa denominación y todo ese imaginario relativo al cimarronaje. Y bueno, los palenques son como muy
muy significativos en este sentido. Y lo que hago entonces con esta novela es imaginar un Palenque de una mayor envergadura, ¿no? Que Ujú, hubiera tenido como esa autonomía y esa especie de fuerza, ¿no? Que no ujú, se pudo por el contexto, sobre todo geográfico de Cuba, ¿no? El terreno, al ser de la manera que es, pues no permitía no tener como selvas intrincadas, como vamos a decir que accidentes geográficos que permitieran el florecimiento. Y entonces se me ocurrió idear o imaginar este Palenque ubicado en la Ciénaga de Zapata, que es una región de Cuba muy biodiversa. ujú, Es uno de los mayores ecosistemas, de hecho, del Caribe. ujú, Es donde están los cocodrilos, ¿no? Cubanos, que es una especie ujú, autóctona y tal, y hay como esta especie de paraíso también para la biodiversidad, y se me ujú, ocurrió entonces ubicarlo ahí porque era como una región que permitía imaginar ese posible aislamiento que le permitiría a una sociedad de esta naturaleza pues ujú, pervivir, ¿no? Y constituirse. ujú. Y además es una palabra muy sonora. No sé exactamente cuál es el origen de la palabra. Sí. Tú, Yo no sé, o sea, debería investigar eso más porque no sé si viene directamente de lenguas africanas, porque también está, por ejemplo, Palenque en las culturas mesoamericanas, ujú, sí. que fue esta ciudad también mesoamericana importante, ¿no? Precolombina, pero no sé si vienen de raíces Ujú, diferentes ujú, o todo se mezcla, ¿no? En esta ujú, especie de hibridación que hay ujú, con las culturas luego amerindias, ¿no? ujú, Habría que ver. A Cuba llega sobre todo por esta tradición del cimarronaje, ¿no? ujú, Un sinónimo de palenque es quilombo, ¿no? Que los argentinos lo utilizan muchísimo sí. y que es una palabra que se ha revisitado, ¿no? Desde la crítica más contemporánea, y Sí. se ve como los orígenes racistas, ¿no? Porque quilombo en el argot argentino lo que significa es algo enredado o algún problema, ¿no? No me armes Sí. quilombo, ¿no? Como Sí, dice. sí, sí. Y se ha revisitado de que, por supuesto, eso tiene como un origen racista, que significaba pues los asentamientos de estos africanos, que eran ese desorden, ¿no? O sea, ese supuesto caos. Pero bueno, la cosa es que esos asentamientos sí existieron por Mm, todas partes, ¿no? sí. Donde existió la esclavitud en América, y pueden venir de diferentes, Mm, vamos a decir que familias lingüísticas, ¿no? mm. Tú concretamente en esta novela te centras en un personaje de una joven que se llama Aurelia. No sé hasta cuánto quieres contar porque no queremos hacer spoilers, pero también queremos un poco explicar, eh, pues un poco que se sepa exactamente más o menos de qué va el argumento, aunque sí podemos decir que se centra en Cuba. No sé si, no sé, bueno, en el siglo XIX creo entender, Ujú. pero no sé si tú lo consideras una especie de, corrígeme si me equivoco, Sí, sí, una, quizás una historia alternativa en alguna manera mezclada con otras cosas, evidentemente, pero sí. es algo, una reimaginación, ahí lo diré, reimaginación, no puedo decirlo. Reimaginación. Está, reimaginas, ahora sí me sale, Ajá. reimaginas un pasado, Ujú. un pasado que tú rellenas de una serie de componentes simbólicos muy importantes. Y a mí, o sea, yo no quiero, no quiero desvelar demasiado, quiero que seas tú la que desvele hasta donde Sí. tú quieras. Sí, sí. Vale, yo soy muy mala para guardar secretos y muy buena para hacer spoilers, así que yo lo siento muchísimo. Bueno, en todo caso, esto es como las tragedias griegas, ¿no? Que los griegos ya sabían qué cosa era lo que iba a pasar, y era Sí. también como ver, ¿no? La representación más que otra cosa, pero sí. Eh, Sí, o sea, es una historia alternativa. Yo digo que es una especie de un prólogo a una posible ucronía de la historia de la constitución de una nación cubana distinta. Ujú, Y en ese sentido, bueno, pues se basa en este personaje de Aurelia, que es una especie de bisagra entre dos mundos, el mundo de los blancos, por los que fue criada esta esclava, ¿no? Que tiene como todos esos atributos y tiene todo ese conocimiento reservado para ese tipo de ujú, personas, y luego el mundo de los negros, al que ella accede de una manera más tardía y del que tiene que apropiarse, ¿no? Un conjunto de elementos que le fueron arrebatados, que le fueron ujú, invisibilizados en cierto sentido. Yo creo que Aurelia, como quiera que sea, es también un poco autobiográfico, y no solo
de mi parte, sino de parte de un conjunto de afrodescendientes que hemos sido Ujú, despojados también de esa memoria histórica que tiene que ver con la negritud por causas racistas, por causas clasistas ujú, también. ujú, Entonces, bueno, Aurelia me servía precisamente para ubicarse en esa especie de intersticio ujú, entre estos dos mundos y explorar cuáles eran las visiones que se tenía de Cuba incluso como nación. ujú. Como decías, la novela efectivamente se desarrolla en el siglo XIX. Cuba, sabemos que fue la última colonia en perder España, ¿no? Ujú, Y su guerra de independencia fue bastante tardía con ujú. respecto al resto de América, que Sí. ya para el siglo XVIII pues se había independizado, ¿no? Ya se habían constituido estados y todavía pues Cuba tenía esa categoría de colonia, la sigue ostentando y es casi hasta principios del siglo XX, ¿no? Ujú, Que se constituye como república en 1902. Entonces, claro, esta es una imaginación de un proceso distinto de esa liberación y de esa independencia, y es también un poco cuestionar cuáles eran las características de esta propia independencia, que por supuesto no contó con las personas racializadas, ujú. con las personas negras, ¿no? Ya. Se hablaba de una nación cubana, se hablaba de los criollos, se hablaba Ujú, de un sentimiento, ¿no? Nacional, ujú, independiente y distinto de ser un español peninsular, ujú, pero realmente no se contó con las personas negras, a pesar de que, como diría Fernando Ortiz en muchos de sus textos, el antropólogo cubano, quizás fueron precisamente las personas negras esclavizadas las primeras en sentir esta cosa patriótica y nacional distinta, ¿no? Desde ese lugar de donde habían sido ujú, arrancados, precisamente porque habían tenido que ujú. construir quizás de manera artificial una nación, ¿no? Pues se Sí. sabe que parte de los procesos de esclavitud tenían que ver con separar todas las etnias, todas las castas, Sí. todas las naciones, ¿no? De las personas que secuestraban en África y luego pues dividirlas, atomizarlas precisamente para que no hicieran Ujú, comunidad. Y esas personas negras al encontrarse en estos contextos pues tenían entonces que armar desde cero prácticamente un sentimiento ujú, nacional incluso. Entonces, bueno, a pesar de esto, pues a la hora de constituirse una nación, a la hora de constituirse un Estado de Derecho, no se tomaron en cuenta mm, a este tipo de personas y las revoluciones se tuvieron que hacer posteriormente, durante el siglo mm. XX, ¿no? En Claro. Estados Unidos pasó parecido, ¿no? Todos los movimientos estos de los derechos civiles pues Ujú, ocurren tardíamente y no tienen que ver con los procesos ujú, de supuesta abolición, ¿no? De la ujú. esclavitud. Entonces, bueno, me interesaban todos estos procesos que tienen que ver con identidades Sí. y tratarlos desde una novela histórica, pues me permitía verlos casi en la génesis, ¿no? Mm. De su constitución. Además, tú lo has mencionado que tiene ciertos, o podemos decir, o tú mismo lo has reconocido, que hay ciertos elementos incluso biográficos, porque está claro, tú no vives en Cuba, tú vives en España desde hace tiempo. Eso también produce una serie tiene una serie de consecuencias. Yo, por ejemplo, vivo también lejos de mi país y llevo muchísimos años. Mm, Y entonces, a veces creo que tomamos muy a la ligera lo que eso nos provoca en términos no solamente de nuestra forma de vida, sino también de cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestra identidad. Es cierto que te hablo, voy a ponerme a mí misma de ejemplo. Yo vivo aquí, soy occidental, pero no soy, no tengo ojos azules, ni soy rubia, o sea, súper nórdica. Soy de un determinado, pues de una más considerada como de los países mediterráneos. Entonces mm, tengo cabida en el mundo árabe hasta cierto punto, porque soy más parecida, pero sí, por otra parte, la gente que es más, bueno, pues de estos países occidentales, pues mucho más no, al norte, digamos, ujú, pues como que se apartan, como que marcan las diferencias. Bueno, creo sí, que en todas partes, desafortunadamente, se marcan las diferencias por uno u otro motivo. Pero esto, a ver, esto desde un punto de vista de una persona muy privilegiada y procedente de una nación colonizadora como soy yo y ujú, como ha sido España. Quiero decir, con esto no estoy intentando en ningún momento no, no te preocupes, te entiendo. identificarme para nada con una experiencia de una persona afrodescendiente de Latinoamérica o de las Américas. A mí me gusta hablar de las Américas y no de América del Norte, América del Sur, porque, Ujú, o sea, quiero decir, pues es un continente enorme. Y no trato de decir eso. Lo que trato de decir es que cuando... porque estamos hablando
de una situación en el caso de Cuba y en el caso de las Américas, de una que no es un viaje voluntario de la gente que decide marcharse pues, no sé, a encontrar una vida mejor. Es un arrancamiento violento y además es una violencia permanente, continuada, estructural, para sostener un sistema, un sistema que era un sistema económico muy pues que ha existido hasta relativamente hace poco y que en algunos sitios todavía existe de una manera encubierta o más o menos encubierta y por el cual hay gente que se beneficia y ejerce un control extraordinario sobre las vidas de otras personas a las que ni siquiera consideran seres humanos. Y todo esto de las identidades. Yo hablaba hace poco con otro autor que comentaba que había escrito unos cuentos de ciencia ficción y decía que una de las fuentes de las que había vivido era de empaparse de foros y de sitios de encuentro de comunidades que habían estado silenciadas o invisibilizadas, por ejemplo la comunidad LGTBQ+, o algunas comunidades migrantes o algunas colectivos neurodivergentes también, de personas que reclamaban nuevas maneras de entender la identidad o que se revisitasen las formas tradicionales de entender la identidad. Y creo que, por ejemplo, en el caso de tu obra, en esta que estamos hablando, es muy fácil caer en decir, bueno, pues esto habla de esclavos, de esclavitud, de colonialismo, de descolonizar el pasado a través de este retelling de la historia, ¿no? De alguna manera. Pero yo creo que, no sé si esta es tu opinión, cuando tú escribes esta obra, que evidentemente es una obra que pretende entretener y hacernos pensar y reflexionar de muchas cosas, y tiene muchas capas según yo lo he entendido, ¿cuál es tu intención a la hora de presentar todos estos sentimientos, todas estas realidades? Porque creo que va más allá de pensar en hablar de los efectos de la colonización y de la trata de personas en el Atlántico. Yo creo que va mucho más allá, pero me gustaría que lo explicases tú, porque yo evidentemente no lo voy a hacer tan bien como lo haces tú. Sí, hablábamos de que es una novela histórica, pero como tú mismo decías, tiene muchísimas más cosas Claro. adentro y dentro de esas cosas es una novela de ficción especulativa también, que a mí me gusta siempre resaltar. De hecho, yo soy una escritora de ficción especulativa, todo lo que he escrito hasta el momento entra dentro de esa categoría o la toca más o menos. Sí. Y digo ficción especulativa y no ciencia ficción porque me parece que es una etiqueta un poco más amplia, ¿no? Que abarca otro tipo de acercamientos que escapan un poco de la razón que a veces le pedimos, ¿no? A la ciencia ficción. Y en este caso, bueno, no solo es que se desarrolle en el siglo XIX y que explore todos estos procesos identitarios de formación de las nacionalidades, ¿no? Sino que también es un poco una especie de reivindicación de, vamos a decir que un sistema cultural también que tiene que ver con la cosmogonía africana, con todas estas tradiciones que forman parte de la cultura tanto cubana como caribeña, como ya de Abya Yala, ¿no? Que es otro de los nombres que ahora le damos a lo que antes llamábamos Latinoamérica, para rescatar también una nomenclatura indígena. Eh, Tiene que ver con todos esos procesos y con un poco reivindicar todo ese tipo de tradiciones que por mucho tiempo, que todavía siguen siendo poco prestigiosas, ¿no? Buena parte de la novela y otra de, vamos a decir que de las nociones que la intersecan tiene que ver con lo gótico, ¿no? También puede ser leído un poco como una novela gótica. De hecho, el origen de esta historia fue una especie de invitación que me hicieron a participar en una antología de steampunk. Mira Ajá. para allá por dónde vino la cosa. De steampunk, y yo me puse a reflexionar, bueno, ¿cómo sería un steampunk que fuera cubano, ¿no? Que Ajá. fuera, que de alguna manera se saliera de ese modelo, ¿no? Que tenemos muy en la cabeza de la era victoriana, las máquinas de vapor, o Sí. todas estas imaginerías que vienen del estudio Ghibli.
Y bueno, por supuesto tenía que ubicarse entonces en el siglo XIX y las máquinas de vapor por antonomasia en ese contexto del Caribe son los ingenios azucareros, ¿no? Y la Ujú, locomotora y todo ese imaginario que claro. tiene que ver con la esclavitud y con los monocultivos y con todo lo que devino Ujú, el Caribe y sobre todo Cuba, que era ese monopolio, ¿no? Del azúcar en ujú, algún momento. Y entonces, bueno, por ahí entraron también muchas imaginerías que tenían que ver entonces con todo un proceso cultural que se estaba dando en el siglo XIX y que abarcaba no solo América Latina, sino también el norte global y que tenía que ver con toda una serie de ciencias ocultas, vamos a decir que disciplinas esotéricas ujú, que a pesar de que supuestamente desde el siglo de las luces, ¿no? Desde el 18 se habían desterrado ujú, de los terrenos de la razón, ¿no? Del sí, progreso, sí continuaban formando mm, parte de la estructura de sí. la sociedad. Ujú, Y en este caso, bueno, todas estas ciencias, el espiritismo, que en el siglo XIX tiene como su auge, ujú, que tiene gurúes, que se practicaba de manera seria, vamos a decir, y que se consideró en algún sentido una ciencia, ¿no? ujú, Después fue despojada de esos territorios y llamada pseudociencia. Pero en ese momento, pues todo este tipo de prácticas colindaban mucho con prácticas espirituales que tenían que ver con estas tradiciones, en este caso venidas de África, pero bueno, sobre todo hablo del legado africano porque en el Caribe y en Cuba específicamente ha sido más marcado. ujú, Nosotros no tuvimos como mucho tiempo adoptar otro tipo de raíces culturales que vinieran de los pueblos originarios porque los españoles los exterminaron muy rápido. Entonces, bueno, los taínos como que los restos quedaron en otro tipo de manifestaciones culturales que no tienen que ver tanto con la religiosidad, mm, ¿no? Entonces, toda esta religiosidad de base africana colinda en muchos sentidos con ese espiritismo, ¿no? Con esa especie de indagación en el más allá, en el qué cosa es lo que viene mm, después de la muerte, en esa tratar de comunicarse con nuestros ancestros y con las personas que murieron, que vinieron mm, antes que nosotros, todo eso que aparece en el espiritualismo o el espiritismo ujú, es una cosa que es fundamental para las religiones ujú, africanas y bueno, luego afro. Cubanas, porque ya fueron otro sincretismo, ya fueron otro proceso que se constituyó en nuevas cosas, ¿no? Distintas a las que vinieron de los países estrictamente africanos. Entonces me interesaba hacer toda esa especie de recorrido y de reconfiguración de un imaginario que pasara también por ahí, ¿no? Por lo ujú, espiritual, por lo religioso, sí. y que por supuesto permitiera explorar entonces esos procesos identitarios. Y el Ujú, personaje de Aurelia me parecía que era un vehículo buenísimo para eso, porque es claro. una persona que se está cuestionando constantemente lo que sabe, ¿no? Que se Ujú, cuestiona la religión católica, como también se cuestiona luego las religiones africanas y que termina reapropiándose casi porque ella se impone, ¿no? De un tipo de legado que le estaban diciendo por todas partes que no le pertenecía, ¿no? ujú, Tanto del mundo africano como del mundo blanco luego. ujú, Entonces era una especie también de símbolo, ¿no? De muchos procesos ujú, identitarios que tienen que ver con los que hemos llevado las personas afrodescendientes en el Caribe, en Latinoamérica, especialmente cuando estamos en un contexto de migración, ¿no? mm, En el que pasamos a ser el otro, el ¿no? otro, Frente a, vamos a decir que la norma, ¿no? la En este norma. caso, pues España. Ujú. Y bueno, ya me has contestado en parte a una de las cosas que te quería preguntar, que era cómo surgía esta historia, si te acordabas de dónde estabas y de qué momento cuando se te ocurrió la historia de Palenque. Entonces, Sí, has hablado de esta sí, antología sí. steampunk a la que te invitaron a participar. No sé si te acuerdas de más o menos qué fecha era o qué Sí, año o me qué. salió un recuerdo en Facebook el otro día, fue hace 7 años, así que Ah, te lo puedo decir. desde hace 7 años está Sí. Ah, Exactamente. No es una novela, de hecho es la novela más voluminosa que he mm, escrito hasta ujú, el momento y la que más he tenido que trabajar. También es la primera novela histórica que escribo y aunque siempre digo que los procesos para escribir ciencia ficción y novela histórica pareciera que no, pero están muy cercanos, al menos a mí se me hacen muy cercanos ujú, porque se tiene que investigar mucho, se claro. tiene que leer mucho. Yo que lo que escribo y lo que he escrito es especulativo, a veces ciencia ficción es un poco más o menos dura,
al no ser científica, pues me veo como en esa situación en que tengo que investigar mucho, tengo Sí. que preguntar mucho, y los procesos fueron muy parecidos. En este caso, no solo por investigar la época, por apropiarme de un registro, un lenguaje que fuera o que remedara a los escritos del siglo XIX, sino también en lo que tenía que ver estrictamente con las religiones, ¿no? Ujú. Afrocubanas, porque ni yo ni mi familia hemos sido practicantes Ya. de las religiones, en este caso uno la yoruba, que es la que tiene una posición más central. Y entonces, bueno, tuve que hacer un proceso parecido también al del personaje, de ir aprendiendo, ¿no? Un Ese tipo de máster tradiciones. acelerado. Sí, exacto. Y bueno, y preguntar mucho a amigos que sí están como más vinculados con la fe yoruba, que sí practican su ritualística, que conocen más. Y bueno, ha sido un viaje muy, muy bueno, muy hermoso, muy interesante también de hacer. Pero bueno, sí surgió así. Fue una invitación que me hicieron en esta antología. A Ujú. mí se me ocurrió la historia de Tomasita, ¿no? Que es uno de los personajes, vamos a decir que secundarios dentro de la novela, que es esta niña que huye con su hermano de uno de los ingenios y que no voy a decir con qué está relacionado, pues bueno, ahí sí sería un spoiler bastante grande. Pero bueno, se me ocurre entonces este personaje de Tomasita y se me queda como rondando esa idea de esa especie de especulativa, ¿no? De ficción especulativa que tuviera su desarrollo en ese siglo XIX cubano, en Ujú. un ambiente rural, ¿no? En el ambiente este de los ingenios azucareros. Y luego pues surge la idea del palenque, ¿no? Como especie de proyecto social o como especie de ensayo de una sociedad distinta, Mm. no necesariamente utópica, pero diferente a Ujú. lo que estaba ocurriendo en ese momento en el resto del país. Y bueno, y por ahí fui tirando de ese hilo y viendo qué pasaba. Me parece que es una novela que se va complejizando, ¿no? A medida que va avanzando y el mundo que parece muy pequeñito, ¿no? Cuando empieza Aurelia a Mm. contar su historia, termina expandiéndose muchísimo y Ujú. llegando pues a cotos ya más nacionales Mm. incluso y de revoluciones sociales y tal. Entonces, sí, fue un proyecto largo, arduo, que me tomó mucho tiempo, que fue además interrumpido porque llegó un momento en el que yo no pude escribir por mucho tiempo, muchos meses, porque tenía mucho trabajo, o sea, tenía un trabajo a tiempo completo y no, o sea, escribir no, uno no puede escribir estando cansada, ¿no? Claro. Todo el tiempo. Pero bueno, es el típico caso de esto de, ay, me demoré 2 años en escribir la novela, que uno se cree que Mm. es 2 años ahí sentándose todos los días frente a Mm. la computadora, pero realmente no es así, o sea, Mm. los procesos de escritura y de creación artística pues transcurren de otras maneras y a veces cuando uno ni siquiera está Ujú. escribiendo o creando, eh, justamente pues siguen ocurriendo esos Mm. procesos, así que sí, desde hace 7 años que se estaba sedimentando, ¿no? En mi cabeza esa historia y finalmente, bueno, ya se pudo parir. ¿Y qué te ha resultado lo más fácil y lo más difícil a la hora de abordar este proyecto? Fácil, yo no sé si hubo algo fácil, quizás placentero, vamos a decir, Sí. pero fácil no creo. Difícil, bueno, que todo el tiempo yo estaba confrontando conmigo misma y luchando con un síndrome del impostor que no Ah. tenía en este caso que ver con lo creativo, Mm. sino con el derecho que yo tenía o no de estar contando una historia como esta, ¿no? Ah. Al no ser yo, como te explicaba, practicante de estas religiones Ujú. activas, me estaba cuestionando, ¿no? ¿Qué derecho precisamente tenía yo de hacerlo? Y luego, bueno, mi aproximación fue desde el respeto, desde Claro. consultar, ya te decía, a personas que sí están más inmersas en este mundo, en esta cosmogonía, asesorarme mucho, escuchar, leer muchos libros. Ya por último también pude recibir un veteo de hecho, una de las personas que le hace una de los blurs de María Matienzo, que es una periodista y escritora cubana, Ujú. especialista además en toda la cosmogonía yoruba y bueno, María Matienzo me dio su visto bueno, así que yo voy segura por la vida del trabajo, ¿no? Que hice aquí. Mm. Creo que eso sería así como lo más difícil. Y luego lo más placentero, no sé, pensar ese mundo distinto, ¿no? Pensar esa imaginación y esa confrontación incluso con la historia Ujú. oficial, ¿no? Esa historia en Sí. mayúscula en este caso, pues, de Cuba y poder como jugar también con
esa alternativa, ¿no? Ujú, De nación y que aparecieran, por ejemplo, próceres, mártires, ¿no? ujú, De los procesos ujú, independentistas cubanos y que aparecieran aquí también como personajes. Eso fue bastante divertido, ¿no? Y ujú. placentero. Y así, desde un punto de vista más técnico, estas son las preguntas que me gusta hacer como autora. Tengo una, o sea, me causa mucha curiosidad. ¿Tú te acuerdas más o menos, aunque no sea de una manera, no me puedas decir un número, pero aproximadamente, cuántas versiones de la novela has llegado se han desarrollado? Mm, a ver. Eso tiene que ver también con mucho con los procesos creativos Mm, de cada persona. Yo en esta terminología ya un poco vetusta de mapa y brújula y tal, yo sería una escritora mapa. Yo planifico muchísimo. ujú, Entonces yo escribo mucho a mano. ajá. eh, las cosas que tienen que ver con ese mundo de la novela. En este caso llegaste a hacer mapas, yo haciendo mapas del Palenque, y aquí es donde va a estar tal cosa, y aquí entonces Ujú, viene el pantano y no sé sí. qué, y el cementerio, ¿no? Entonces como que me volví un poco loca también con todos esos procesos y realmente, por supuesto, esta novela se le sacó en algún momento pasajes, luego se incluyeron también otros. Hizo un trabajo muy fuerte también de edición con uno de mis editores, con Guillermo, que confió muchísimo en la novela desde el principio y se metió de lleno así en ella. Y bueno, Ujú, trabajamos así cosas que quizás habría que expandir un poco más el universo aquí o allá. ujú, Pero sí, no pudiera decirte de versiones y tal, porque realmente es una novela que, como casi todo lo que escribo, es una especie de implosión, ¿no? Crece de adentro hacia afuera. ajá. Entonces, sí, al final termina siendo esta especie de, no Frankenstein, pues me parece que está bien cocidito, ¿no? De todas las Sí, costuras, pero sí termina siendo algo que es un poco difícil de delimitar, ¿no? sí, De decir que si hubo una versión primera, sí, si hubo una sí, sí, segunda. sí. Y bueno, y fue creciendo también a medida, ¿no? De una manera más o menos lineal como va transcurriendo la historia, aunque también es un poco fragmentada. Y bueno, Mm, la estructura es una estructura de manuscritos mm. encontrados, en este caso lo que escribe Aurelia. Así que eso también le da cierta cualidad fragmentaria, ¿no? A la historia que trata también de imitar esa especie de verdad, ¿no? Histórica. Además, bueno, quiero decir a todos los que nos ven y nos escuchan que pueden leer un extracto en la web de Cuatro Lunas. Yo he leído el comienzo y me ha parecido extraordinario, muy bonito, muy chulo, muy que engancha muchísimo y la verdad es que como lectora, pero también como autora, yo agradezco mucho estos inicios que están muy bien pensados para realmente atraparte desde el principio, pero no atraparte, bueno, sí, es un gancho. No, es que ya desde el principio es como, se te mete como, es como un puñetazo en las tripas, ¿no? Es como, no sé, la forma en la que yo de alguna manera Muchas gracias, muchas lo gracias. podría, para no dar muchas pistas, lo podría describir. ¿Cómo llega entonces esta novela a Cuatro Lunas? Uh, esa historia también es un poco loca, porque me pasó una cosa que nunca me había pasado y que creo que no suele pasar mucho en estos mundos de la escritura, y es que el director de Cuatro Lunas se comunicó conmigo, la editorial todavía no había como despuntado. Cuatro Lunas es una editorial que nace de Calandraca, que Calandraca es una editorial bastante conocida de literatura juvenil e infantil. José, el director de Calandraca, tenía esta idea de hacer una editorial que naciera o que tuviera más o menos las mismas direcciones, vamos a decir, que Calandraca, pero que fuera una editorial para adultos y que Ajá. también tuviera como su camino independiente. Ujú. Entonces, nada, luego me enteré cómo fue realmente la cosa, y es que una de las editoras que iba a trabajar luego en Cuatro Lunas me escuchó hablar una vez en una podcastona que se hizo en el Espacio Afro Ah, fue en los años posteriores a la pandemia, que estábamos pidiendo la legalización
de las personas, o sea, la regularización esta que Ujú. estamos pidiendo desde Sí, hace años de personas que durante la pandemia además se recrudeció porque fueron personas que quedaron desamparadas de los servicios de salud y tal. Y sí. bueno, es un proyecto que todavía actualmente está en el Congreso y todavía no se le ha dado respuesta, pero es algo que se recogieron las firmas, o sea, y Sí. esa podcastona tenía el objetivo también de recoger firmas, ¿no? Ujú. Para llevar el proyecto adelante. Y en ese momento, pues me invitaron a uno de los podcasts que participó en este maratón para hablar de ciencia ficción. En este caso yo hablé de afrofuturismo porque era un tema que me interesaba, sobre todo desde el estudio, desde la crítica. Ujú. En el público estaba esta muchacha que resultó que era una de las editoras luego de Cuatro Lunas y le habló a su jefe sobre mira, escuché esta autora cubana, qué sé yo, y me contactaron así como, de hecho, es muy gracioso, ¿ves? Viniendo de el sur global, pues lo primero que yo pensé cuando me escriben por Twitter, que yo casi no usaba Twitter, ahora definitivamente ya no lo uso, o X, o como se llama, y me escribió por ahí el director diciendo, presentándose, que él era como el jefe de Calandraca y que quería proponerme un proyecto editorial. Yo lo primero que pensé fue, ¿cómo puede ser esto una estafa? Sí, No, es lo primero que no piensas, creía sí. que, sí, claro, ese tipo de cosas así, pero no, todo resultó bien. Sí. eh, Me propuso como que estaba interesado en publicarme y yo le expliqué que en ese momento no tenía ningún libro libre, o sea, que no estuviera ya comprometido, terminado, pero que estaba escribiendo una novela, que tenía un capítulo solamente. Y me dijo, bueno, pues mándame el capítulo a ver qué tal, es el primer Wow. capítulo, que obviamente no es lo que sería hoy el primer capítulo, o sea, cambió mucho. Y nada, y le gustó y confió en mí y firmamos el contrato antes de yo siquiera terminar de escribir la novela. Y Wow. me demoré un montón de tiempo después. Y siguieron ahí confiando Pues en ella. Así que más le vale que esa novela le vaya bien porque vaya. tiene buen ojo, la verdad que tuvo muy, muy buen ojo y bueno, Sí, sí. pues estupendo por ellos que hayan tenido bueno, pues esa idea de contactarte y de esa Sí, manera y bueno, pues fue así, y, muy loco. y genial. Ya para ir un poco cerrando esta presentación, me gustaría saber si puedes compartir con nosotros el proyectos o alguno de los que en los que estás trabajando actualmente. Pues sí, tengo un chisme muy grande, de hecho, Cris. Ah, muy bien, pues eso nos gusta mucho, Porque los chismes nos gustan sí, mucho. ha pasado algo que yo no sé si es bueno o malo, pero se me han juntado dos novelas, Ah, prácticamente. sí. Porque como te he explicado, esta se demoró bastante en salir Mm, entre que yo terminara de escribirla, que mm, luego después se ujú. demoró como un año en programarse, ¿no? Dentro de los libros que iban a ser editados por la editorial. Bueno, se demoró muchísimo y me dio tiempo a escribir otra novela Mm, que va a salir en febrero del año que viene. estupendo. Entonces, literalmente se me han juntado dos novelas no los recomiendo, no los recomiendo estar haciendo dos cosas al mismo tiempo porque yo era revisando las planas de este y trabajando entonces todavía en la otra. Ahora mismo acabo de revisar hoy las últimas ya planas para entregarte Ujú. de esta novela de febrero y el viernes tengo la presentación de esta, entonces no sé muy bien cómo voy a manejar este asunto, si esto va a ser contraproducente para mí, pero bueno, Pero, la cosa es ¿nos que... puedes decir Ajá. si es de qué género, algún Sí, 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 detallito? te voy a contar, si eso ya ahorita hay que empezar a promocionarlo también, pues ya te digo, sale en febrero. Ajá. Sí, es una novela también de ficción especulativa, en este caso caería más dentro de lo que sería el weird, Ujú. una cosa así de weird latinoamericano. Bueno, ya sabes que tú dices weird y yo salto, ¿eh? O sea, Sí, es que a bueno, mí pues me sí, gusta mucho finalmente, o el sea, weird. ya caló porque tantas cosas weird y tanta literatura buenísima latinoamericana que he venido Sí, leyendo sí, de este sí. estilo, ¿no? De ese género, pues me terminó contaminando como Claro buen que weird. sí. Pues muy bien. Pues eso es lo que Y, sucede con el weird, que contamina, sí, exacto, que contagia. Muy bien. totalmente. Y entonces, bueno, esta es una novela que no tiene nada que ver con Palenque. Es una trama que se desarrolla en la contemporaneidad, se desarrolla por una parte en la Cuba contemporánea Ujú, y por otra en Argentina, en el delta del Tigre, uno de los deltas del Paraná, ujú, que es un paisaje que yo pude visitar en 2017 y que quedé fascinada con él. ujú. Y luego en Cuba se desarrolla en un paisaje, en un territorio muy particular que me parece que es súper fértil para este tema del weird, que es la ciudad nuclear. Ah, No sé si no, estabas al tanto no, de que a no finales, o estaba. sea,
Durante la década de los 80 y principios de los 90 en Cuba se trató de construir una central nuclear al Ah, estilo de Chernobyl mm, para, bueno, abastecer de electricidad a Cuba, ¿no? Y de potenciar esta cosa de la energía nuclear, pero obviamente se cayó el campo socialista antes de que eso pudiera ujú. ocurrir y se quedó una ciudad a medio construir y una central nuclear también a medio construir, Como y eso se ha fantasma, ¿no? convertido. Sí, Prácticamente. exacto. Es una especie de ciudad fantasma donde vive gente ahí todavía, Mm, pero con edificios así monumentales de 14 plantas que se querían construir y de repente se quedaron a ajá, medio hacer. Y luego también ese paisaje de la central nuclear con las cúpulas, o sea, se llegó a construir una de las cúpulas que iba a contener el mm, reactor y la mitad de la otra. Entonces es un paisaje súper extraño. mm, Y sí, un poco jauntológico, ¿no? Como dijera Mark Fisher. sí. Entonces tiene esa especie de fantasmas de una Cuba posible que no llegó a suceder y Ah, que tiene que ver además con todo este proyecto utópico soviético. Y va por ahí la cosa, ¿no? Va ah, por ahí la cosa. Es una novela que va a salir por el sello Yegua de Troya, que es un sello de Penguin Random House, y que en estos años, 2025 y 2026, lo está curando Gabriela Wiener, la cosa de Yegua de Troya, en este caso, de hecho es Caballo de Troya, lo que bajo la dirección de Gabriela Wiener cambia el nombre a Yegua de Troya porque ella decidió que todas las que iba a publicar iban a ser autoras y mm, latinoamericanas. Entonces, bueno, la cosa con esta editorial es que cada 2 años cambia como de comisario, de comisaria. mm, Se invitan a una persona de la literatura a que haga de editor, ¿no? ujú, Invitado en esta colección. Y bueno, pues tenga la naturaleza que quiera. En este caso, Gabriela Wiener ya tuvo su primer año, en 2026 el otro. Pues ha rescatado mucha literatura latinoamericana, muchas obras que en ujú. su contexto fueron como muy Sí. importantes, como es la de Pino Luna, que fue la primera que editó Mientras dormías cantabas, que ha sido premio nacional en Chile, que Ujú, tiene un recorrido, pero que España no había llegado. mm, Otra de las obras que ya como que me toca más de cerca fue Las Negras de Yolanda Arroyo Pizarro, que es una autora puertorriqueña, ujú, que son cuentos de ciencia ficción, cuentos históricos por una parte de ciencia ficción, que lo que habla es de las negritudes, sobre todo de mujeres, y de disidencia sexogénero, en el transcurso, ¿no? De todos esos procesos de colonización, de esclavitud y luego pues de identidad también caribeña. Y bueno, en esa estirpe, por suerte, se va a insertar entonces la mía, que también habla estupendo. de New Weird, pero que es una novela muy política, yo creo que es lo más político, vamos a decir, aunque la ciencia ficción es súper política, Claro. pero esto es como lo más centrado, ¿no? Mm, En la contemporaneidad política, vamos a decir, mm. de Abya Yala, en este caso de Cuba. Así que bueno, muchas expectativas, vamos a ver qué pasa Bueno, con esto. cruzamos los dedos y desde luego en Sí. febrero ya sabes que vas a volver, ¿no? A Ah, Librísimo. bueno, pues lo que tú me Porque digas. esto no podemos dejar pasar, es weird, o sea, que esto va a misa, Claro, esto claro. seguro. Y bueno, ya para ir terminando, me gustaría que tú misma nos nominases a alguien que esté vivo, Mm, que te gustaría ver aquí como invitado, como invitada o desconocido. invitada en Librísimo. Sí, uf, es que tanta gente, Cristina, te voy a hacer una lista. Pues No, pero a ver, mira, une. sí. Me gustaría, por ejemplo, no, creo que no he estado todavía, ¿no? Gabriela Damián, la mexicana. No, todavía Mm, no, pero bueno, Gabriela Damián estaría muy bien, porque sí. todo lo que dice Gabriela siempre es muy, muy interesante de Mm, escuchar y es una autora maravillosa que está escribiendo buena parte de la buena ciencia ficción que se está haciendo en español. totalmente. Así que creo que sería una buena nominación, ¿no? Bueno, me encanta. Bueno, estoy deseando que saque algo de novedad para poder, para poder Bueno, traerlas ella aquí. acaba de sacar lo que no ha llegado a España, un libro de Ah, cuentos que recoge un montón de cuentos, entre ellos el antológico de Soñarán en el Jardín. sí, Salió por Alfaguara, así que sí. tenemos esperanzas de que llegue a España. Ah, bueno, pues estoy Acaba de deseando. salir ahora este año en México. Pues me lo apunto porque además siempre coincide que muchos de los autores que acaban viniendo han sido propuestos porque justamente alguien sabía que iban a sacar novedad o Ah, bueno. entonces esto me viene muy bien. Y Así ya, funciona, a base de chisme. ya para terminar, me gustaría que bueno, a mí y a todos los que nos ven y nos oyen, que nos recomendases un libro que hayas leído recientemente, porque lo que hacemos es una lista con las recomendaciones de todas las personas que nos visitan y que a cada término de temporada las sacamos para que todo el mundo pues, pueda consultarlas. Así que no sé si tienes, no tiene que ser el mejor libro que hayas leído nunca, Mm. sino
que últimamente pues te haya gustado mucho y digas, Sí, no, esto lo sí, voy yo a... siempre tengo listas de recomendaciones de cosas que Sí, leo, así que eso no es vale. problema ninguno. Ya esta novela la he recomendado en otros predios, pero como se va a publicar en España dentro de poco, el año Ujú, que viene, me parece que vale. es lícita volver a recomendarla. Es una novela que se llama Alta Sangre de Claudia Amador, que es una colombiana, ganó, creo que fue el año pasado, un premio nacional bastante importante Ujú. en Colombia, y es una novela de vampiros. Mm, Vampiros colombianos, vampiros barranquilleros, caribeños, y lo que hace Claudia es una especie de reescritura de ese mito del vampiro, ¿no? Que es una criatura tan europeizante, ¿no? sí, Que lo pensamos tan alejado de ese tipo de sí. contextos y lo trasvasa a ese contenido, en este caso carnavalesco, pues la historia se desarrolla durante el carnaval. Y yo cuando la leí dije, estoy ante una obra que esto va a ser canon Mm, dentro de poco y me alegro mucho de lo bien que le está yendo, de cómo se está leyendo. Claudia además es una persona inteligentísima, ujú. muy simpática, es librera además en Colombia, estudiosa también de todos estos géneros especulativos, escribe también ciencia ficción. Y me alegra muchísimo de lo que le está yendo de bien esta novela y que sea traída, creo que no recuerdo por qué editorial es, que va a ser publicada aquí en España, pero sí, va a ser una editorial de esta de distribución nacional, así que va a ser fácil poder leerla y creo que merece mucho la pena. Pues nos lo apuntamos en esa lista, en esta pequeña librería que estamos creando aquí en Librísimo. Y yo te quiero Buenísimo. agradecer, bueno, esta recomendación, la charla y que hayas escrito Palenque, que no puedo dejar de recomendar a todo el mundo. Y espero que, bueno, nos veamos dentro de unas semanas cuando te vuelva a invitar Sí. para hablar Dentro de de una semana, sí. la próxima novela de la que nos has hablado y estoy súper contenta porque serás la primera persona, creo, que va a repetir. Entonces, Ah, mira, lo muy bien. anunciamos ya. Tienes que volver, bueno, esta es tu casa para cuando tú quieras Ay, y muchas gracias, esperamos Cris. tenerte a principios del año que viene para seguir hablando de buenos libros. Muchas Muy bien, gracias, muchas Mayeros. gracias.